Conducción de Rubén Moyano. Hola, salimos, ahora sí, salimos. Bueno, CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, también libertas.uy por internet, que es la web de nuestra organización. Estamos en Facebook ahora mismo, ¿eh? ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestra cuenta en Facebook. ¿En dónde estamos? 093-829-272. Este, me dice, a ver, esperen un poquito, me dice Damián que no salimos al aire. No salimos al aire, a ver. Ahora sí, perfecto. Bueno, gastos del Estado. Presupuesto del Estado, gasto del Estado, antes sin regla fiscal, ahora tenemos una regla fiscal. La regla fiscal va a ser un ordenador de ese gasto. Mañana vamos a conversar, por ejemplo, con la escritora Mercedes Vigil respecto a este tema que tiene que ver con el gasto público, con los presupuestos que el Estado tiene establecidos y que todos nosotros pagamos. Buen día, Mercedes, le digo yo en un mensaje. Impecable el tema que planteás, porque ella plantea en un Twitter precisamente estos temas, la importancia, por ejemplo, de instituciones de derechos humanos y otras, ¿no? ¿Te parece mañana tratar este asunto y de algún modo identificar esa izquierda institucionalizada en el Estado uruguayo? Sea, por ejemplo, a través de ONGs integradas en sus presupuestos, planes presupuestales para estas ONGs, políticas públicas de inclusión de género, juzgados de la mujer, el tema del femicidio. Por ejemplo, en Chile está el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y bueno, después crearemos, yo qué sé, el Ministerio del Hombre, el Ministerio de los Niños. Y así se puede seguir, y se va creando burocracia, que es todo lo contrario a una democracia representativa. Precisamente la democracia necesita un Estado ágil y una población bien instruida para entender cómo hay que proteger y defender ese principio fundamental de las libertades individuales, alternancia en el poder, separación de poderes, pero un Estado muy eficiente, un Estado ágil que estimule a la inversión y que fortalezca el mercado de inversiones en una economía de mercado, porque prima el principio, valga la redundancia, o está formulado el principio paradigmático de que todos somos iguales ante la ley para ser protegidos en nuestros derechos y en nuestras libertades individuales. Eso trae la LUC aparejada, pero vos fíjate que en nuestro país tenemos toda esta herencia presupuestal. Tenemos hasta cursos obligatorios sobre inclusión de género para las personas que se van a capacitar para ingresar al mercado de trabajo. De pronto alguien va a estudiar pastelería, repostería, mecánica, lo que fuera, informática, pero tiene que comerse unas cuantas horas de doctrina de inclusión de género, no sé, violencia de género, en la capacitación de INEFOP. Y eso no sale plata, y eso es gente presupuestada y gente que vive de hacer esas cosas dentro del Estado. ¿Es necesario? Bueno, vamos a conversar con Mercedes Vigil respecto a este tema. Hablábamos con Caumón precisamente de ese costo social, de ese Estado que gasta discrecionalmente, como gastó el Estado anterior, pero ahora se puso una regla fiscal, y la regla fiscal te ordena el gasto en el sentido de que establece, bueno, límites, pero según un plan presupuestal que está diseñado de acuerdo a un plan de, por ejemplo, incentivo a la inversión, de incentivo a la economía de mercado, a la economía privada, de incentivo a las exportaciones. Entonces va a estar ajustado gradualmente, por supuesto, ese plan fiscal que debe rendir cuentas interanualmente. No se puede gastar más de lo que se estableció por esa regla fiscal, pero ese no gastar más no quiere decir que esté limitado arbitrariamente, sino que está justificado racionalmente en sus gastos. Y hoy, por supuesto que dentro de un Estado aún, bueno, paquidérmico, burocrático. Hay un texto que está viralizado que dice, no te calentes con los huelguistas de ANCAP. Y acá hay un caso típico de lo que los uruguayos estamos pagando de más.
Estamos pagando, pero muy por encima de lo que tendríamos que estar pagando, y por eso se hizo todo ese diseño tributario, porque vos tenés empresas con estas características, con un sindicato que tiene un poder tremendo dentro de ANCAP, que para cuando quiere, y bueno, cuando hizo este paro en la refinería de La Teja, que es donde se refina el combustible para nuestro país, bueno, se detectó una falla grave en esa refinería de La Teja por inactividad durante el paro sindical. Se apagó la refinería así groseramente, y bueno, se perjudicaron los reactores. Lo anunció el ministro de Industria, Omar Paganini. Se ha constatado una rotura. La refinería no pudo volver a las condiciones normales por la medida sindical. Imagínate todos los gastos que esto trae, ¿no? Todos los gastos que trae aparejados, arreglar la refinería, hacer un plan de obra de algo que funcionaba. Parecen especialistas en romper lo que funciona. Bueno, sin ir más lejos, Carlos Marx dijo que había que dejar que el sistema capitalista llegara a su máximo esplendor, una idea también peregrina, porque su máximo esplendor, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento de la historia? Pero bueno, él se refería un poco al contexto de Inglaterra o de Alemania, porque él pretendía que se dieran ahí las revoluciones socialistas, y cuando estuvieran su máximo esplendor, es decir, él indicaba que la estrategia del Partido Comunista, de sus miembros, era integrarse a la democracia, defenderla incluso, ser grandes defensores de la democracia y de ese Estado de Derecho, para después tirarlo abajo. Una cosa realmente absurda. Solamente un demente puede pensar así. Llegar al máximo esplendor de algo, desarrollarlo para después tirarlo abajo. Bueno, parece que son especialistas ya genéticamente en este tipo de actitudes. Por lo tanto, una refinería que funcionaba, bueno, la apagamos y la rompemos. Y ahora hay que arreglarla. Sería interesante, no nos da el tiempo, aplicar acá la lectura de Frédéric Bastiat sobre la metáfora de la ventana rota. ¿Mm? Se rompe algo, hay que arreglarlo, le genera trabajo a algunos, pero dejó de generar trabajo y riqueza a otros cuando todo funcionaba, cuando la ventana estaba sana. Bueno, en este caso la ventana es la refinería de La Teja, que estaba sana, la rompieron, hay que arreglarla, más gasto. Bueno, ese es el costo social. Eso sin regla fiscal también pasaría desapercibido en cuanto a los gastos. El gobierno anterior del Frente Amplio durante 15 años no nos rindió cuenta a la opinión pública, no sabíamos en qué se gastaba, menos en el presupuesto interno de cada ministerio, por ejemplo, y de cada empresa pública, pero nos enteramos después en los grandes números, eso que se llama la macroeconomía, que el Estado terminó con un déficit, al finales del gobierno del Frente Amplio, del tercer gobierno, terminó con un déficit fiscal del 5,1%. Pero ¿cómo, decís vos? Y si tuvimos como 4, 5 o más años de un esplendor económico que fue récord mundial, con apertura de mercados, donde se cuatriplicó el volumen económico de exportaciones y también en cantidad, la cuantificación también incrementó mucho con todos los commodities que nos favorecen, exportaciones por doquier, entrada de divisas, pero Uruguay seguía pidiendo préstamos y siguió metiendo gente indiscriminadamente en la administración pública y siguió generando beneficios, incrementando los salarios por ajustes salariales de la administración pública, que son realmente privilegiados, pero esa gente no produce riquezas en el Estado. Se supone que está para administrar los recursos del Estado y hacer un Estado lo más eficiente y ágil posible. Pues bien, todo lo contrario. Es un Estado burocrático, que no hace los deberes que tiene que hacer como Estado eficiente. Pero bueno, esta gente que rompió la refinería, que hizo ese paro, que nos ocasiona gastos, que genera hostilidad sistemática, bueno, te dice acá este texto, no te calentes. Los que pararon la refinería de ANCAP, perjudicando a toda la población, ganan entre 36.385 pesos por mes y 355.378 pesos por mes. Pero todavía no te calentes. Tienen viático de comida, hogar constituido, prima por nacimiento de hijos, prima por matrimonio, prima por antigüedad, por año de trabajo, hora instructor y expositor, partida anual por cumplimiento de meta, partida mensual por mantenimiento de ingresos, horas extras, horas nocturnas, compensación equivalente a una garrafa de supergas al mes, en fin. Ahora, dice este texto, ahora sí podés empezar a calentarte. Los que detuvieron la producción de ANCAP son privilegiados que viven del esfuerzo de todo nuestro pueblo, son los privilegiados prebendarios, las nuevas burguesías
estatales que se construyeron durante 15 años de gobierno de Frente Amplio. Esta gente de FANCAP es la que propone ir contra la LUC. Es el sindicato que originalmente propuso ir a un referéndum contra la ley de urgente consideración. Ellos iban por todo, como Cristina en Argentina, pero después moderaron la situación y con negociaciones dijeron, bueno, vamos a 135 artículos, pero esos 135 artículos son claves para modificar al país en el sentido positivo del cambio. Son claves para emprender un rumbo republicano y democrático. Yo digo lo siguiente para todos aquellos que se calientan con el gobierno y que lo apoyan al gobierno, que votaron por el gobierno. No es válido en el análisis político, si pretende ser un análisis profesional, periodístico, adulto, ir al análisis de la situación política actual, del statu quo político del gobierno, de los sindicatos, de la sociedad uruguaya, desde la idealidad moral, por ejemplo, de ciertos principios. De ciertos principios, porque hay que analizar de acuerdo a la verdad de hecho, a los hechos que están demostrándonos cosas, que nos están diciendo cosas. Yo recuerdo que cuando el Frente Amplio tomó el gobierno, y recuerdo aquel acto realmente triste, oscuro, porque yo estuve ahí, quería ver qué decían. Y parecía un acto de la Revolución Soviética. Recuerdo a Tabaré Vázquez hablando con Nino Boa de que comenzaba la gran reforma del Estado, la profunda reforma. Eran inclusive, yo te diría que expertos en el neolenguaje, no hablaban de revolución, pero sí de una reforma profunda que iba definitivamente en la historia a lograr lo que Uruguay nunca había logrado, la distribución equitativa de los recursos económicos, la igualdad social, el Uruguay productivo con empresas nacionales, todo aparentemente muy lindo, pero para aquel que está un poquito avisado, todo es muy de terror, porque eso son falacias en la economía y en el contexto mundial. Pero hablaban de planes quinquenales, al mejor estilo de la Unión Soviética. Iremos por planes quinquenales. Y ya desde ahí tenían proyectado en sus mentes, en sus cabecitas, que iban a perdurar en el gobierno. El discurso frente amplista, apenas asumieron el gobierno y explotaron las grandes masas a las calles como si fuera una olla de presión, bueno, ya hablaban de una perpetuidad histórica para siempre y que por planes quinquenales se iba a ir profundizando los cambios hasta llegar a esa socialización y a esa igualdad de los recursos. Es decir, llegar al socialismo, llegar al socialismo. Y les pregunto a todos ustedes, sobre todo aquellos que están calientes con el gobierno, ¿se notó en los primeros 5 años del gobierno de la presidencia de Tabaré Vázquez que era muy distinto a los gobiernos anteriores? ¿A los gobiernos después de la salida de la dictadura? ¿Verdad que no? Parecía más o menos lo mismo, con algunos cambios que todavía en sus efectos no se notaban tanto. Se habló de la madre de todas las reformas, y la madre de todas las reformas, quirúrgicamente, estratégicamente, era la que hoy, con el diario del lunes, vemos que era la que tenía que ser. Era una reforma tributaria, impositiva, que fueron agrandando, porque era para crear esa clase burocrática, ir, digamos, en un proceso de migración de muchos militantes, de muchos cuadros medios, hacia la administración pública y consolidar esa masa de votantes y a su vez consolidarla por generaciones, porque iban a tener hijos, esos hijos iban a crecer, o ya tenían hijos chicos, iban a crecer y iban a votar. Y después el otro gran flanco electoral era, bueno, desarrollemos una política asistencial económica con transferencia de recursos monetarios a través de la creación genial, única, del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, para generar una gran masa de población dependiente de los recursos a través del asistencialismo, de los recursos económicos del Estado, que son recursos que le saca a los que producen, que son recursos económicos que le saca a los comerciantes, a los empresarios, a los profesionales, a los trabajadores, inclusive, que dicen tanto defender, que van a ver perjudicado con los años precisamente las fuentes legítimas de trabajo, porque esas empresas comienzan a ya no soportar esa pesada carga tributaria, impositiva, que desestimula, y ese costo social
del que hablamos hoy con el economista Jorge Caumont. Bueno, todo eso hay que desmontarlo, pero no piensen, y bajo pandemia menos, hay que tomar en cuenta la pandemia, que se pueda desmontar en un gobierno que hace 2 años está gobernando prácticamente para cuidarnos la salud y para que la economía no se caiga a pedazos, y le quedarán, con fortuna, si esto realmente termina lo de la pandemia, 3 años para estar más enfocado en los planes de gobierno que vino a desarrollar. Y uno de esos planes está precisamente ya legislado y es el que va a habilitar a un montón de planes que van a mejorar el Estado, como ya empezó a desarrollarse la reforma educativa. Y es la LUC precisamente. Hoy me parecía un tema importantísimo hablar de la regla fiscal, que es otro de los capítulos que quieren derogar precisamente porque se empecinan en volver a lo que perdieron, en volver atrás, porque aún no hicieron el duelo, porque están mentalizados para perpetuarse en el poder del Estado. Ese es el gran tema a seguir analizando. Nos vemos mañana. Vamos a seguir mañana analizando estos temas. Comenzamos con Mercedes Vigil, después el doctor Rubén Flores Dapkevicius, después va a estar la licenciada Valentina Hughes, y así seguimos ese jueves. Y por supuesto el viernes también viene muy cargado de temas interesantes. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, precisamente para saber en dónde estamos. Chau.